la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenido al culto dominical del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 4, versos 1 al 17. Repito, Esther, capítulo 4, versos 1 al 17. Así dice la palabra de Dios. Mardoqueo supo todo lo que se había hecho. Entonces Mardoqueo rasgó su vestidura, se vistió de cilicio y de ceniza y fue por la ciudad gritando con fuerza y amargura. Así llegó hasta la puerta real, pues no estaban permitidos pasar por la puerta real vestidos de cilicio. Y en cada provincia y lugar a donde llegaba la orden del rey y su decreto, los judíos tenían gran duelo, ayuno, llanto y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Las jóvenes de Esther y sus eunucos fueron y se lo contaron, y la reina se estremeció muchísimo. Ella envió ropa para vestir a Mardoqueo y quitarle de encima el cilicio, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo envió a Mardoqueo para saber qué sucedía y por qué. Atac salió y fue a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba frente a la puerta real, y Mardoqueo le reveló todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a costa de los judíos con tal de destruirlos. También le dio una copia del documento del decreto que había sido promulgado en Susa para que los judíos fueran exterminados, a fin de que se la mostrara a Esther, le informara y le encargara que fuera al rey para suplicarle e interceder ante él por su pueblo. Atac regresó e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le mandó que dijera a Mardoqueo: todos los del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola sentencia: ha de morir, excepto aquel a quien el rey le extiende el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey en estos 30 días. Cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, Mardoqueo mandó que le respondiera a Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Esther dijo que respondiera a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Y con eso, hermanos y hermanas, concluye la lectura de la Escritura para hoy. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder leer tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, para poder entrar en un tiempo de alabanza y adoración, y también para recibir tu palabra, poder aplicarlo y compartirlo en nuestra vida. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. Lava toda mi maldad, Jesús herido.
amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes,
perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa. Un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia
nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Bueno, una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor y me encanta poder saludarles nuevamente y retomar nuestra serie que hemos venido trabajando basada en el libro de Esther, ¿dónde está Dios o dónde está su pueblo? Y precisamente hoy estaremos, como leyó nuestro hermano Pablo al principio de esta transmisión, en el capítulo 4 del libro de Esther. Y teniendo estas cosas en nuestra mente, habiendo cantado juntos, habiendo orado juntos, ahora quiero pedirles que nuevamente oremos al Señor, pidiéndole que nos guíe en medio de esta exposición y que nuestra vida, nuestro corazón, nuestras mentes estén totalmente dispuestas para el Señor en esta hora. Así que por favor acompáñenme allí en una corta oración, pero muy sincera delante del Señor. Padre, damos gracias a ti porque nos permites seguir adelante con estas transmisiones, adelante con este proceso que nos has traído a través de la pandemia para seguir llevando tu palabra a más y más personas. Pero rogamos también que no sea simplemente un ejercicio meramente tecnológico o virtual, sino que en verdad tu palabra llegue a nosotros, tu palabra llegue a nuestras mentes, pero no se quede allí, sino que baje a nuestro corazón y cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, que es transformar nuestras vidas. Por eso te ruego que tomes esto, Señor, y lo uses conforme tu poder y gloria para transformar, para llevar luz, para llevar esperanza, para cambiar nuestras vidas, para traer ánimo y edificación a tu pueblo, Señor, por favor, y a la vida de las personas. Te lo rogamos, Padre precioso, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a estar en el capítulo 4 del libro de Esther, como leímos al principio de esta transmisión. Y hoy, precisamente, mientras pensaba en el capítulo 4, vino a mi mente esas anécdotas que uno tiene con los hijos cuando los va a despertar. Y eso me llevó a una historia llamada El peligro de la cobija. ¿Y por qué se llama así esta historia, El peligro de la cobija? Es que muchas personas duermen en países donde hay estaciones, sobre todo el invierno que es crudo, muy frío. Allí se arropan con cobijas eléctricas. Y el único problema con este gran invento es que es tan bueno y excelente en aquello para lo que está destinado y que mantiene la cama tan suave y confortable que resulta difícil, muy duro salir de ella en las mañanas frías de invierno. Algunos han encontrado que la única manera
de lograrlo es desenchufar la cobija para que no sea tan agradable estar metido en la cama y se tenga ganas de salir de ella. Y asimismo, Dios permite que nuestras comodidades artificiales sean desconectadas en muchas ocasiones para que estemos más dispuestos a dejarlas para explorar la buena voluntad, el llamado y el propósito de Dios para nosotros. Por lo tanto, basado en esta ilustración, llegué a pensar cómo ustedes y yo vemos las situaciones difíciles de la vida, cuando nos apagan la cobija eléctrica, cuando nos quitan la cobija de nuestra comodidad. Pues yo quiero decirles, basado en esto, que hay momentos cuando necesitamos ser sacados de esa comodidad artificial, que nos quiten esa cobija, que Dios apague esa cobija eléctrica y así poder ser preparados y equipados para una comodidad eterna, mucho mayor y mejor. Y ese es el desafío que nos presenta el capítulo 4 de Esther. El capítulo 4 de Esther parece una escuela, y yo las he llamado algo así como la escuela de la humillación es buena para nosotros, pensando muy seriamente en este texto, capítulo 4, versículo 1 al 17, donde precisamente se nos muestra una escena difícil, pero a la vez buena. ¿Y por qué lo digo? Es que algunas personas, y en esto hasta muchos científicos, psicólogos, terapeutas y personas preparadas han llegado a decir que el dolor es una buena señal para nosotros. Es decir, que nos indica cosas como que estamos vivos. En ocasiones nos punzan para verificar nuestros reflejos. De hecho, hay hasta dolores que nos pueden salvar la vida. En ocasiones, cuando el brazo izquierdo duele, es un anuncio del cuerpo para decirte, hey, posiblemente vas a sufrir un infarto. Y eso puede salvarnos la vida. Y eso mismo es Esther capítulo 4. Un dolor necesario y bueno. Y en este caso, para los personajes allí involucrados como Mardoqueo, Esther y el pueblo de Dios. Así veremos cómo las cosas, o aquí en este texto vamos a ver cómo las cosas se les van a poner difíciles, van a experimentar dolor. Pero a través de esta escena o de este cuadro, nosotros vamos a aprender a qué hacer cuando estos escenarios se nos presentan, por qué ocurren y para qué ocurren, o también poder respondernos la pregunta de si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? ¿Será que el mal es más fuerte que el bien? Pues no. Todo esto que les estoy diciendo me llevó a plantear el título de este sermón, que yo he llamado Humillados. ¿Por quién en un mundo caído? Al ver precisamente cómo Mardoqueo es humillado, cómo Esther es humillada y cómo todo el pueblo de Dios fue humillado. Y esto, ¿qué tiene que ver o qué tiene de bueno, dirían algunos? Pues veamos que no siempre el dolor es malo. Puede levantarnos de una cama cómoda que no nos llevaba rumbo a un escenario bueno, tranquilo, como aparentemente dibujaba, sino a una perdición muy grande. Y a veces el dolor es bueno para levantarnos de esos peligros en los que estábamos sumidos. Por eso veremos en primer lugar cómo Mardoqueo es humillado, pero era necesaria esa humillación. Versículos 1 al 4 se nos dice que mientras unos celebraban al final del capítulo 3, versículo 15, o sea, Asuero y Amán, otros están profundamente afligidos. Así lo reflejan estos versículos. Mardoqueo y muchos del pueblo de Israel están abatidos por el decreto del rey, quien no llegó a dimensionar el daño que estaba cometiendo, aún a los de su propia casa. Y en esto vale la pena preguntarnos, ¿por quién estaba siendo humillado Mardoqueo? ¿Por el rey Asuero? ¿Por Amán? Tal vez algunos lo lleguen a decir así. ¿Será cierto esto? A primera vista pareciera que sí,
pero vamos a analizar más en detalle. Versículo 1, en la primera parte se nos muestra una terrible caída bajo el decreto de Amán. Ese es el escenario. Dice, luego que se supo, así inicia el texto. ¿Y qué pasa luego de que se supo todo lo que había en el decreto de Amán y que el rey había firmado? Bajo la astucia de este malvado Amán amalecita, pues que Mardoqueo pasó a sentirse ya no tan cómodo como estaba, ya no tan seguro en la posición que estaba, ya no con la aparente protección que tenía de un as bajo la manga como Ester y los favores que tenía pendientes porque le había salvado la vida al rey. Ya no se sentía al parecer tan cómodo allí en Susa, porque dirían algunos, se cayó tal vez de la nube en la que andaba, o seguramente lo hicieron caer. ¿O será que fue su orgullo? ¿Será que fue su propio pecado? Porque precisamente está allí porque no quiso obedecer algo. Y en ese sentido, nosotros vamos a empezar a analizar esto, por quién y por qué Mardoqueo fue humillado. Y es que la reacción de Mardoqueo ante esta situación es paradójica. Me llamó mucho la atención. Hay 4 cosas que Mardoqueo hace en este escenario. Lo primero que se nos dice es que rasgó su vestido, que se vistió de cilicio y ceniza y que salió por la ciudad lamentándose, amargado y clamando a viva voz. Y aparte de eso, se fue directo al palacio del rey en esa vestimenta y en esa actitud. Y la escena es tan descriptiva que no tenemos que explicar mucho allí. No parece haber mucho más que añadirle a este escenario. Sin embargo, es necesario resaltar que Mardoqueo había sido hasta ese momento un judío que mantuvo su nacionalidad en secreto. Una fe en secreto. Sí, así era como él se mantenía. Él le había dicho a Ester, no digas quién eres. Y de hecho en el capítulo 3 vimos que sus compañeros de la corte real no sabían que era judío hasta que él se lo reveló. Pero ante este escenario y este decreto, él ya no pudo ocultar más su fe. Por lo tanto, dice la palabra que ayunó, oró, se vistió de luto, clamó, al punto de ir hasta la puerta del rey, con el decreto en su mano y ponerse en riesgo, porque ustedes podrían leer Nehemías capítulo 2 o precisamente este capítulo 4, versículo 11, donde se dice que ninguna persona podía acercarse a los reyes de Media y de Persia vestido de luto o con su rostro entristecido. Podía perder la vida si hacía esto. ¿Y qué estaba haciendo Mardoqueo? Estaba ante el patio del rey vestido de luto. Su vida estaba siendo puesta en peligro y él estaba haciéndolo de manera libre, voluntaria. Por lo tanto, el texto dice en el versículo 3 que esta misma actitud de luto no fue solo de Mardoqueo, de cilicio y ceniza, sino que fue replicada también por muchos judíos a donde llegaba la noticia del anuncio real. Ahora, ¿será que este decreto sacó a la luz la fe de muchos que estaba guardada como la de Mardoqueo? Bueno, algunos podrían pensar ante esto, ¿sí ven? ¿De qué sirve ser pueblo de Dios? No vale la pena servir a Dios o ser pueblo de Dios. Miren al Mardoqueo como estaba. Dios es insensible. ¿Cómo permite cosas así? O si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Eso es que Él no existe, dirían algunos. Pues yo les digo que ninguna de las anteriores. Dios está obrando soberana y providencialmente, como dice Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y está usando precisamente el pecado del malo, en este caso Amán y Asuero, pero también está usando el pecado de su pueblo y de Mardoqueo para mostrar su poder, para mostrar su gracia y quién es quién.
el Señor está permitiendo el mal de otros sobre su pueblo para que saliera a la luz quiénes eran ellos realmente, para que su fe volviera a brillar, para que ellos se acordaran de su Dios. Porque Él es experto en hacer del barro como nosotros algo útil, como dice 2 Corintios 4, 7 al 15. Y afligirá en ocasiones a su pueblo para perfeccionarlo, sacar a la luz su fe, que hagan lo que es bueno y volverse a Él. ¿Cuánto haría que esta gente no oraba, ayunaba y buscaba a su Dios? Oh, hermanos y amigos, Dios en ocasiones nos apagará nuestra cobija artificial para despertarnos y hacernos ver la verdadera cubierta que necesitamos. No es la que este mundo nos ofrece, no es la que creemos más cómoda en esta tierra, sino Él. Él es la verdadera cubierta que necesitamos. Y eso es lo primero que vemos aquí en el escenario de Mardoqueo al ser humillado. Es Dios el que está detrás de esta humillación. Y eso precisamente nos lanza al versículo 4 al versículo 14. Donde también aparece Esther siendo humillada. Fíjense que los versículos 4 al 14 nos muestran una escena bien interesante. Ponen a Esther en el escenario, quien ha mantenido su nacionalidad, o sea, como pueblo de Dios judía, en secreto a pedido de su primo y padrastro Mardoqueo, y ahora ella será desafiada a ponerse en evidencia en el peor momento. Sí, la Escritura en ocasiones nos dice, la Escritura no en ocasiones, la Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, que hay tiempo para muchas cosas, pero sobre todo hay tiempo de callar y también hay tiempo para hablar o tiempo de hablar. Y eso tiene relación con las palabras de un autor quien llegó a decir en alguna ocasión que hay dos cosas que son perjudiciales a quien pretende escalar las alturas. Una de ellas es callar cuando es hora de hablar y la otra es hablar cuando es tiempo de callar. Ahora, este era un tiempo donde Esther tenía que hablar, pero no parecía el mejor tiempo. De manera que Esther se va a enterar que en un mundo caído no hay lugar seguro, sino solo uno. Pero para que ella se logre enterar de esto, tendrá que pasar por la escuela de la humillación. ¿Y quién la va a humillar? Bueno, vamos a ver. Versículo 4, vemos la primera reacción de Esther ante este escenario. Pero allí, cuando Esther ve la primera escena de su primo padrastro allí en el palacio y se entera de esta situación, viene a ella una pregunta: ¿qué está pasando con Mardoqueo? Ella seguramente siente la necesidad de saber qué pasa con él y le envía ropas, dice el texto, seguramente para poder hablar con él, porque como les dije, Mardoqueo no podía ingresar vestido de esa manera y en la actitud que se encontraba. Entonces algunos han llegado a pensar que Esther le envió ropa para que se cambiara y pudiera entrevistarse con ella. Sin embargo, el texto dice que Mardoqueo se negó. Y esto me parece curioso, porque a veces hay personas de nuestra misma familia que van a ser tocadas por el dolor. Y Dios lo va a permitir para llamar nuestra atención, porque más adelante ustedes se van a dar cuenta que Esther no tenía ni idea de qué estaba pasando. A veces el dolor va a tocar a algunas personas cercanas a nosotros y Dios lo va a permitir para llamar su atención y la mía. Y eso lo vemos en el versículo 5 y versículo 8. Vemos la segunda reacción de Esther. Ella realmente está inquieta. Y envía entonces ahora a uno de sus criados, un eunuco, a preguntar qué sucedía y qué estaba afectando de esa manera a Mardoqueo, pues él se estaba exponiendo mucho. Además, ella no sabía nada aún del decreto real. Pues es curioso, ¿no? Su mismo esposo fue quien
emitió ese decreto y ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y lastimosamente así sucede en muchas familias donde la comunicación brilla por su ausencia y ni la esposa sabe qué hace el esposo, ni el esposo sabe qué hace la esposa, y aún hasta se tienen códigos de seguridad en sus celulares, en sus cuentas de redes sociales, en sus correos, y todo se maneja con un hermetismo. Y parece que aquí en esta casa también pasaba esa situación. Pero es allí donde Esther se entera de muchas cosas, se entera del decreto real, y Mardoqueo le hace saber de la amenaza de muerte que hay contra el pueblo de Israel. Y le manda a decir que vaya e implore e interceda ante el rey, que se humille y que se despoje de su dignidad, que se humille por el bien de su casa y por el bien de su pueblo. Y me imagino cómo tomaría Esther esta noticia. ¡Wow! Imagínense, de los que uno menos se supondría, y ella diría, de mi esposo hizo esto, y el mejor amigo de mi esposo, Amán. Sí, los más cercanos se levantaron contra su propia familia y contra su propio pueblo. Parece que en este mundo se duerme todo el tiempo con el enemigo. Eso nos recuerda, por ejemplo, el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18, que la iglesia está en un mundo donde las tinieblas están en continuo ataque contra ella. Hermanos y amigos que me oyen, aunque no lo querramos aceptar, en este mundo se vive una lucha continua entre dos reinos, Dios y Satanás. Y por más simpáticos que deseemos parecer, el enemigo es intolerante a Dios, a su palabra y a su pueblo, y a estos últimos, su pueblo, Él los quiere acabar, tanto externamente, con persecuciones y cantidades de cosas. Hoy en día la iglesia sufre persecución en muchos lugares del mundo, pero el enemigo no solamente los persigue externamente, físicamente, de manera directa, sino también internamente. Quiere infiltrar cosas en medio de la iglesia, prácticas en medio de la iglesia, y que la iglesia las legalice como buenas. De manera que hay textos que dicen que algunos van a llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Entonces, tengamos cuidado con eso. Satanás es astuto, y veamos los versículos 9 al 12 cómo siguen esta idea. La tercera reacción de Esther ante este pedido de su tío Mardoqueo. Seguramente ella se rascaría la cabeza, pensaría, no sé si hasta comería uñas, pero ella seguramente dijo: Mardoqueo, ¿qué te pasa? Recuerda, ¿en dónde estamos? Estamos en Persia y Media. Así funcionan las cosas aquí, tú lo sabes. Así me lo enseñaste. ¿Quién puede cambiar los decretos del rey? ¿Quién puede cambiar este imperio? Además, tú sabes cómo es Asuero. Es un hombre caprichoso, impredecible, iracundo, orgulloso, rencoroso. Y para sumarle, imagínate, hace más de un mes, dice ahí 30 días, que no me ha llamado, o sea, no duerme conmigo. Parece que se me acabó la gracia luego de ya casi 5 años de matrimonio con él. ¿Yo qué puedo hacer?, pensaría Esther. Yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo hacer la diferencia, yo no puedo hacer que esto cambie. Pero ante esto siempre es bueno recordar textos como Proverbios 21:1, donde Salomón escribió: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él, Dios, lo dirige donde le place. Dios cumple su voluntad aun cuando no parece el mejor tiempo a nuestro parecer o a nuestro favor. Pero estas cosas muchas veces son permitidas por Dios para que nosotros, ustedes y yo, aprendamos que en el valle de las desesperanzas hay esperanza
por la mano y voluntad de Dios. Así lo veremos a continuación, porque el versículo 13 y 14 nos dice que cuando Esther le manda a decir a su tío que es imposible que ella vaya a hacer esta petición que él le hace, Mardoqueo lanza un desafío contundente hacia Esther y le dice: Esther, alivio vendrá. Sí, así como usted lo oye. Mardoqueo le dice a Esther: alivio vendrá. Si tú te quedas callada, quiero que sepas que Dios no guardará silencio. Este hombre Mardoqueo me llama la atención. Este hombre, capítulos atrás lo veíamos buscando crecer en el mundo por su propia mano, por su propia cuenta, pero ahora se acordó de Dios. Se acordó, por ejemplo, de las enseñanzas que tal vez se hablaban sobre Daniel y sus amigos y cómo ellos plantaron cara a los decretos reales y a Babilonia, diciendo: Dios obrará salvación, como en el caso del foso de los leones, del horno de fuego, del decreto de muerte contra los sabios, en fin. Todas estas historias que se hablaban sobre el pueblo de Dios en medio de la corte de Babilonia. Y ahora vemos tal vez a Mardoqueo reavivándose en su fe y ahora se interesa por el Señor. Interesante. Y ahora le dice a Esther: bueno, en otro tiempo te dije que guardara silencio, pero ahora si callas, tú y tu casa perecerán. Que seas simpática, Esther, con este mundo no te salvará, o que estimes no ser importante e influyente. Acuérdate que no eres tú, es quien obrará a través de ti. Pues quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. No estás en esta tierra, amigo y hermano, solo para sentirte seguro, solo para sentirte cómodo, solo para progresar, solo para tener éxito o experimentar realización, sino para cumplir un plan mayor. Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados para cumplir los propósitos que Dios estimó desde antes de la fundación del mundo para ustedes y para mí. Sí, hay planes que Dios estimó desde antes de la fundación del mundo para ustedes y para mí, y para desarrollarlos es que estamos en esta tierra, aunque parezca que somos los menos dignos, los menos capaces, como era la situación de Esther. Yo quiero citar, por ejemplo, el caso de Noé. Construir un barco en una montaña donde no está el mar y decir que va a llover cuando nunca había llovido. ¿O qué podemos decir del iluso de José y sus sueños de que él iba a ser el mayor cuando era uno de los menores y que todos le iban a servir a él? ¿O qué podemos decir del migrante Abraham que hablaba de una tierra que Dios le había prometido pero que murió sin poseerla? ¿Y qué podemos decir del usurpador de Jacob que fue ingresado al plan de Dios? ¿O qué podemos decir del pequeñito David, pastor de ovejas, don nadie? ¿Quién iba a creer que iba a ser un rey, el más grande de la historia de Israel? ¿O qué podemos decir de Rahab la ramera? ¿O de la viuda extranjera Ruth? ¿O del pequeño desplazado Daniel? ¿O de la desconocida adolescente María, madre de Jesús? ¿O de la huérfana Esther? ¿Y qué decir del carpintero de Nazaret? Hermanos, hay un texto que me fascina y lo encontramos en Deuteronomios capítulo 8, versículos 1 al 10. Dice explícitamente que Dios es quien aflige, que Dios es quien humilla a su pueblo para probarlo, para sacar a la luz quiénes son realmente ellos, qué hay dentro de ellos y si realmente son pueblo de Dios. Porque solo de esa manera ellos pueden volver sus rostros a Él y conocerle. Y es de esta misma forma que yo quiero decir lo que expresó una hermana en alguna ocasión. No hay nada como, ella dijo que no hay nada, y así como con una admiración, no hay nada mejor como ser arrojados en el pozo
que nos hace clamarle a Dios. Y eso me hizo recordar, por ejemplo, a Pablo cuando se cayó en el capítulo 9 de Hechos, o Ruth y su suegra cuando regresaron abatidas y afligidas. ¿O qué decir de Jonás en el capítulo 2 de su libro? ¿O de Daniel en el capítulo 2, 3 y 6 del libro de Daniel? ¿O qué decir del esposo de María, José, que por una gran aflicción se enteró que iba a ser el padrastro de Jesús? Cuando las cosas van bien, cuando todo está en equilibrio, cuando el status quo perdura a nuestro favor, cuando tenemos influencia y nuestras necesidades están siendo suplidas, no somos tan propensos a buscar y clamar a Dios con verdadera devoción como cuando estamos en situaciones de desesperanza o desesperación. Dios sabe, hermanos y amigos, quitarnos esas cobijas de autoconfianza para sacarnos del silencio complaciente de una fe cómoda y llevarnos ante Él y podamos de esa manera conocerle. Por eso, veremos no solamente cómo Dios permitió la humillación para que Mardoqueo saliera de esa apariencia ante el mundo y volviera a su fe, pero también para que Esther saliera del silencio de su fe y hablara ahora en nombre de su Señor, sino que en tercer lugar veremos cómo el Señor permitió que todos fueran humillados, todo el pueblo de Israel fuera humillado, versículos 15 al 17. Vemos que aquí esta escena termina con una imagen oscura y clara, o mala y buena. Pues la ciudad está conmocionada, el imperio está conmocionado y es un tiempo de gran conmoción por el pecado de uno, de Mardoqueo. Todos ahora están amenazados y dependen de uno, de Esther, pero con una sola opción: poner en juego su vida ante el pedido de su padre para que sea intercesora por todos. Dijo un escritor: el día ese que tú temes como el último de tu vida es el de tu nacimiento a la eternidad. Así como lo acabo de decir, el día ese que tú temes como el último de tu vida es el de tu nacimiento a la eternidad. Y este sería el día en que estas personas nacerían realmente, pues nunca el ser humano parece tan grande como cuando confiesa su pequeñez ante Dios, no ante los hombres meramente. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Versículo 15 al versículo 16 nos muestra cómo todos son humillados por causa de uno. El pecado de uno, o sea, de Mardoqueo, quien estaba ante el rey cada día, y por estar ahora en pleito con Amán por asuntos de grandeza, tiene ahora en peligro a todos los judíos. Y este mal les recuerda a ellos que tienen un enemigo, o Dios permitió que este mal viniera por medio de Mardoqueo para todos, con el propósito de recordarles que tenían un enemigo al cual no podían enfrentar y vencer en sus propias fuerzas, pues solo podrían enfrentarlo en absoluta dependencia y humillación ante el Señor, para que fuera el Señor quien obrara gracia divina en favor de ellos por medio de un intercesor. Eso es muy interesante y ya vamos a ver por qué. Versículos 16 al 17 dice que no solamente todos habían sido humillados por uno, sino que ahora todos se humillaron en uno o con uno. Y vamos a ver a qué me refiero. Esther hace una solicitud a su primo o padrastro y le pide a Mardoqueo que reúna al pueblo y que le diga al pueblo que no solamente se reúna, sino que ayune y que ore por 3 días y 3 noches
y dejando así su causa en las manos de ella como intercesora por ellos ante el rey Asuero. Esta chica joven, esta chica sin mucha experiencia tal vez en los asuntos de la corte, con todo este peso por esta causa, interceder ante el rey, con el riesgo, como dice el texto, de morir en el acto. Hermanos, parece un cuadro lleno de desgracia, lleno de aquí no hay ninguna salida, aquí no hay ninguna esperanza. Y a eso hay que sumarle que Esther, como había dicho, llevaba más de 30 días sin ser llamada por el rey. Parece que el escenario iba de mal en peor. Y esto de tener que enfrentar al mejor amigo del rey y interceder por un pueblo rebelde y una acción rebelde de su primo Mardoqueo y tratar de echar atrás un decreto de sangre inderogable y pactado con un precio que ya habían asegurado en la mano del rey. Todo esto parecía una tarea imposible. Algunos podrían pensar, habría que llamar a Tom Cruise para una misión como estas y sus películas de Misión Imposible, pero no. El Evangelio siempre nos enseña que Dios hace de lo vil y menospreciado fuerte, noble y útil para avergonzar a la sabiduría de este mundo, a la fuerza de este mundo, a la inteligencia de este mundo, a lo que es de este mundo. Y eso es lo que nosotros iremos viendo a continuación en el libro de Esther. Y todo esto se los estoy diciendo porque precisamente esta última escena me recuerda el mensaje del Evangelio acerca de la necesidad que tenemos nosotros de un Salvador, de un intercesor, así como Mardoqueo necesitó de Esther, así como todo el pueblo necesitó de Esther. Yo quiero ahora que ustedes me acompañen en sus Biblias al texto que Pablo escribe a los Romanos capítulo 5, versículo 12 al versículo 21. Quisiera que ustedes me acompañaran en sus Biblias a este texto, porque la palabra del Señor dice allí que, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, acuérdense de Mardoqueo y acuérdense de Adán, y por medio del pecado entró la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, dice el texto, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre todos los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, dice la Escritura. Y todo esto lo dice para introducirnos a un intercesor, a un Salvador, a Jesucristo. Y dice el texto de Romanos que así como por medio de Adán entró el pecado y nos hizo culpables a todos, asimismo por medio del don de la gracia, Cristo Jesús, abundó la gracia para con muchos. Se necesitaba de un intercesor, de un Salvador también para los muchos. Isaías 53 nos dibuja y nos muestra y nos refiere a Jesucristo como uno que no tenía atractivo, como uno que parecía no poder cumplir la obra de un intercesor, pero la Escritura dice que Él era el intercesor suficiente. Por eso es que yo les estoy diciendo que este escenario final, donde el pueblo y Mardoqueo están orando, me recuerda al Evangelio. Este escenario Dios lo está dejando allí escrito para que ustedes y yo recordáramos que desde el Antiguo Testamento se estaba hablando de la necesidad de un Salvador, de un intercesor, de un mediador que se humillara, que se despojara para salvar por el pecado de uno que había puesto en riesgo a todos, salvarlos por la justicia de éste, por la intercesión de éste, por la gracia de éste, por la bondad de éste, a los muchos. Yo quiero decirles que Mardoqueo merecía esto. Esther merecía esto.
El pueblo de Israel merecía esto. Ellos pecaron, ellos estaban alejados de Dios. Ellos estaban lejos de su tierra y del propósito de Dios para ellos cuando debían estar en Jerusalén. Pero Dios permitió esto en su providencia y en su soberanía para mandar un recordatorio nuevamente de esa promesa que se había dado desde Génesis 3, capítulo 15. Un mediador, un salvador, un Mesías, un intercesor. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Necesitamos un mediador. Necesitamos la gracia del Señor. Pues como dice Romanos 9:16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y eso será lo que nosotros vamos a empezar a ver de aquí en adelante en el libro de Esther, pues como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 25, Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. De esa manera, hermanos y amigos, ellos, Mardoqueo, Esther y el pueblo de Israel eran un pueblo que había olvidado quiénes eran. Ellos eran el pueblo de Dios, pero ellos se habían entregado al placer de Susa, de Media y de Persia y estaban cómodos en un mundo que realmente, como vemos aquí, no los amaba. No los respetaba, no los valoraba, no los cuidaba. Pero ellos no se daban cuenta de eso. El mundo en el que estaban parecía lindo, agradable, confortable, placentero. De esta manera Dios en ocasiones usará a otros para quitarnos la cobija de este mundo y recordarnos lo peligroso que es rendirnos a Él, a este mundo. Que nosotros mismos muchas veces llevamos el mal por dentro y que necesitamos quien nos quite ese peso que tanto nos agrada, que se llama pecado, pues solos no podemos, de hecho ni queremos. Y eso es lo que Dios está permitiendo aquí. Este pueblo debería estar en Jerusalén y Dios está despojándolos. Dios está humillándolos. Y si tiene que usar la maldad y pecado de los hombres, y si tiene que usar aún la maldad y el pecado de ellos mismos, Dios lo va a usar providencialmente y soberanamente para cumplir su voluntad. Así como usó el pecado de Judas para que Cristo fuera llevado a la cruz, así como usó el pecado de Pilatos, así como usó el pecado de Herodes para que se cumpliera el propósito del intercesor por todos nosotros, asimismo está usando el pecado de Mardoqueo, de Esther y del pueblo de Israel para sacarlos del lugar peligroso en el que estaban, porque estaban amando el mundo y sus deseos y se estaban olvidando de Dios. De manera que, teniendo esto en mente, quiero dejarles 4 enseñanzas o aplicaciones que ustedes pueden extraer de este texto. Y la primera de ellas es basada precisamente en el título del sermón. ¿Humillados por un mundo caído? No. No hemos sido humillados por un mundo caído o no seremos humillados por un mundo caído, sino a la luz de lo que hemos visto en Esther capítulo 4, nosotros somos humillados. Es por no saber dónde está nuestro Dios. Es cierto que en este mundo tenemos jefes, hijos, pareja, vecinos, personas difíciles, pero yo quiero retarlos. A la luz de esto, ustedes y yo debemos cambiar cómo los vemos y cómo nos referimos a ellos. Yo quiero decirles que debemos dar gracias a Dios por esas personas difíciles, pues ellos son instrumentos en las manos de Dios para recordarnos que este mundo no es lo mejor que hay. Y de esa manera nosotros anhelemos, como decía la iglesia del primer siglo, Maranata, Cristo viene pronto. Señor, queremos ir pronto a nuestro encuentro contigo. Así que demos gracias por esas cosas difíciles que nos pasan en este mundo, porque nos recuerdan que esta no es nuestra casa
y que hay una casa mejor esperándonos. Pero en segundo lugar, también este texto me enseña que no somos humillados por este mundo caído, sino por nuestro Señor, quien permite males menores en nuestra vida para que recordemos su palabra, para que recordemos su fidelidad, para que recordemos su gracia, para que recordemos su misericordia, para que recordemos su obra en nosotros, a pesar de nosotros, como Esther, Mardoqueo y el pueblo de Israel. Él está presente siempre, aun cuando en ocasiones no parece, como dijo Mardoqueo, salvación vendrá. Y salvación vino. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O Efesios también nos habla de esta salvación que vino por nosotros, para nosotros, que está con nosotros y que ha prometido regresar por nosotros. Pero en tercer lugar, ustedes y yo en este mundo seremos humillados, pero no por este mundo caído, sino por nuestro Dios, para que sus ojos y mis ojos, o sea, nuestros ojos, sean abiertos y nos hagamos preguntas verdaderamente inteligentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en este mundo? Pues amigos, que estamos en una guerra. Sí, en una guerra, pero no es la de Oriente contra Occidente, no es la de los azules contra los rojos, no es la de Nacional contra Medellín, no. Es una guerra, sí, de dos bandos, pero es la guerra de la simiente de Dios contra la simiente de la serpiente. Y en medio de esa guerra ustedes y yo estamos. Y Dios nos está llamando a tomar parte en esa guerra. El asunto es en qué lugar estás tú, en qué lugar estoy yo. Quiera el Señor estemos en el bando de la simiente de Dios, donde no vamos a usar armas convencionales, sino la que el Señor nos ha dado. Su palabra, la oración y el obrar en este mundo siendo luz y sal de la tierra. Pero en último lugar, yo quiero cerrar este sermón diciéndoles que aunque seremos humillados y como sabemos no por este mundo, sino por Dios, lo vamos a hacer ¿por qué? ¿O por qué Dios lo hace? Para mostrarnos nuestra necesidad de consejo, como Esther necesitó consejo. Porque nosotros debemos reconocer que muchas veces necesitamos la sabiduría de otros. Y esto quiero hacerlo a manera de invitación. Piense en este texto de Esther capítulo 4. Y si usted está por tomar decisiones importantes, mire cómo Esther buscó consejo. Escuchó a su primo padrastro. Buscó dirección sabia antes de tomar una decisión, antes de decir no, antes de decir sí. Buscó consejo sabio en personas de Dios. Pero no solamente buscó consejo sabio, este texto también nos recuerda nuestra necesidad de conocer y creer la palabra de Dios. Y no solamente conocer y creer la palabra de Dios, también de obedecer la palabra de Dios a pesar de las cobijas que el Señor tenga que quitar de encima nuestro. Usted póngale el nombre que sea a la cobija que usted sabe debe ser quitada de encima suyo. Pero también este texto nos enseña nuestra necesidad de orar sinceramente pidiendo a Dios sabiduría y guía de Él. Porque no podemos enfrentar esta vida sin la sabiduría de Él. Y esta oración no solamente la debemos hacer en privado, como seguramente lo hizo Esther, como seguramente lo hizo Mardoqueo, sino también podemos sumar a otros, como fue el pedido de Esther para Mardoqueo. Cuando necesitamos tomar decisiones, es bueno orar, pero a veces no solamente nosotros, podemos vincular a otros en esta oración. De esta manera, esto nos recuerda que no debemos obrar de cualquier manera y que Dios permitirá situaciones humillantes para nuestra vida para volvernos a Él. De manera que yo les resumo esta enseñanza en esta hora diciéndoles lo siguiente, que a pesar de que en este mundo los grandes no se quieren humillar, que a pesar de que los pequeños tampoco se quieren humillar,
Dios en su palabra nos enseña que Él humilla a quien Él quiere engrandecer. Y quiero repetirles esto: en este mundo los grandes no se quieren humillar, en este mundo los pequeños no se quieren humillar, pero Dios humilla al que quiere engrandecer. Por tanto, el llamado de Esther capítulo 4 es a que ustedes y yo nos humillemos ante Dios. ¿Y cómo es humillarnos ante Dios? Seguiremos viéndolo, porque vamos a seguir hablando de este intercesor maravilloso que el Señor trae a través de Esther, pero que nos apunta a Cristo, y cómo Él también se humilló y se despojó. ¿De qué tienes que humillarte? ¿De qué cosas debes despojarte? Es la reflexión que este texto nos deja. Pídele al Señor que te ayude, porque Él ha provisto fuerzas para hacerlo y salvación vendrá para ti y para mí. Demos gracias al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora por este tiempo que nos permites para estar en tu palabra. Señor, realmente al ver a Mardoqueo, al ver a Esther, al ver al pueblo de Israel, cómo fueron humillados, despojados, amenazados, puestos en peligro, cualquiera podría decir eso no tiene nada de bueno, pero eso despertó en ellos verdadera devoción, verdadera comunión contigo y los puso en el camino correcto. Muchas veces nosotros hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por situaciones difíciles porque estamos en un mundo caído. Señor, pero que estas situaciones, antes que llenar nuestro corazón de mera desesperación y abatimiento, nos recuerden que salvación vendrá. Que así como Esther fue intercesora por este pueblo y se levantó para ello, hay un intercesor por nosotros, como dice Hebreos capítulo 4, que intercede por nosotros todo el tiempo para darnos oportuno socorro. Señor, gracias por esta esperanza cierta y segura que nos das en Cristo Jesús. Y ayúdanos de aquí en adelante, en cualquiera sea la situación, a tomar decisiones no aceleradamente, sino como hemos visto en este texto. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos que me han estado escuchando en esta hora, quiero recordarles que estamos en esta serie basada en el libro de Esther, ¿dónde está Dios o dónde está su pueblo? Seguiremos caminando en esta serie de predicaciones y para mí es un gusto poder compartir con ustedes. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.